El cómic. El cómic es un conjunto de imágenes dibujadas y ordenadas para narrar una historia. Es decir, conjunto de imágenes dibujadas y ordenadas para narrar y contar una historia. Bien, vamos a ver los elementos y los recursos del cómic. Uno de ellos es la viñeta. ¿Qué es la viñeta? Es un fragmento, ¿veis? Como vemos aquí, es un fragmento, generalmente de forma rectangular o delimitado por líneas, en el que se representa una pequeña parte de una historia. Eso es una viñeta. Vamos a ver lo que son los recursos cinéticos, son los que transmiten sensación de movimiento. Es decir, son líneas que muestran el recorrido de objetos o de personajes. ¿Veis? El recorrido de este dedo, el recorrido de un remolino, el recorrido de algo que cae del cielo. Estas líneas son recursos cinéticos. Textos, globos o bocadillos. ¿Qué son? Pues se utilizan para establecer el diálogo entre los personajes. Están formados por un cuerpo para colocar el texto. Es un cuerpo generalmente circular para colocar el texto, y terminan en una colita, una cola en forma de V, que es para señalar quién habla. Lo hay en forma de circulitos, lo hay con varios cuando hay una conversación a la vez, o un llanto de sudor, ¿vale? Es decir, esos serían los globos y los bocadillos. La onomatopeya visual. ¿Qué es la onomatopeya? Pues una expresión escrita que trata de imitar, copiar el sonido de determinadas acciones y situaciones. El ring de un teléfono, el crash cuando algo se rompe. Esos serían onomatopeyas, expresiones que intentan imitar sonidos. Aquí tenemos otra, shop. Vamos a ver los puntos de vista que se pueden utilizar en el cómic. Son un plano normal u horizontal, que es cuya altura es la altura normal de una persona humana. Es estos dos de aquí, por ejemplo. ¿Qué es el contrapicado? Pues cuando el punto de vista está muy bajo respecto a la altura habitual de una persona humana. Por ejemplo, vista desde una rana, se ve desde abajo, como son estos dos de aquí. Y tenemos también el picado, que es un punto de vista más elevado respecto a la altura habitual de una persona humana. Es decir, como si lo vemos desde un balcón, visto desde arriba. Plano normal, desde abajo o elevado. Serían los tres puntos de vista que podemos representar las figuras, los dibujos del cómic. Vamos a ver el encuadre. ¿Qué tipos de encuadre podemos encontrar? El encuadre americano, donde la figura humana aparece cortada por la altura de las rodillas, como es este caso de aquí. Tenemos también un plano medio, donde la figura humana aparece cortada por la cintura. Luego hay un plano general, donde la figura humana ocupa la altura de la viñeta. Y un plano gran general, donde la figura humana ocupa muy poquito espacio en la viñeta. ¿Ves? Muy poquito espacio, se ve mucho el contexto alrededor. Plano muy general. Y también tenemos el plano americano, en el que el primer plano, en el que aparece solo la cabeza del personaje. Y por último, un plano de detalle, en el que se muestran pues detalles de los ojos, de la nariz, un dedo, algo así. Entonces, plano americano por la altura de las rodillas, plano medio por la altura de la cintura, plano general donde encuadra la figura humana, plano muy general donde la figura humana es muy pequeñita y se ve el contexto de alrededor, un primer plano que es un detalle de la cabeza, y el plano de detalle es algún motivo, un ojo, una nariz. Esos serían los encuadres que nos podemos encontrar en el cómic. Bien, vamos a hacer una práctica, si es analizar los elementos y recursos de este cómic. Para ello vamos a utilizar 4 acetatos, 4 papeles vegetales. Y vamos a calcarlos con rotulador, cada uno de ellos los siguientes elementos. En el primer papel vegetal vamos a calcar las viñetas, solo lo que son viñetas.
En el segundo vamos a calcar lo que son los recursos cinéticos, en el tercero los globos o bocadillos y los textos, y en el último las onomatopeyas visuales, de tal manera que luego lo vamos a colocar uno encima de otro y vamos a ver el cómic completado, pero separando cada uno de estos elementos para poderlos entender y comprender mejor.